Panoso, Panoso 82. Ya, profe, gracias. Bien, muchachos, estamos empezando una nueva materia. Jesús Esta Calera, profe, materia, buenas noches. esta materia es automatismos eléctricos 2. Las siglas es AUE 400, como están en el nivel noche, es 400B. Les voy a ir mostrando el contenido que va a tener la clase durante todo este semestre. Vamos a, vamos a mostrarles el alcance que queremos tener con estos contenidos. ¿Sí? En este caso se va a hacer uso de las horas virtuales, las horas de aprendizaje autónomo. ¿Sí? Estas casillas separadas son horas virtuales, vamos a tener una hora, la de hoy. Vamos a tener unas horas en línea para dudas, consultas, horas de aprendizaje autónomo y horas de investigación y práctica externa. En el segundo parcial, según lo que se comenta desde el ministerio, va a haber unas tolerancias en cuanto a las horas presenciales. Ya vamos a poder volver tal vez en números reducidos a las aulas con el distanciamiento que recomiendan, y es probable que tengamos 2 horas presenciales a partir del segundo parcial. Lo mismo al tercer parcial, vamos a tener hora virtual y las horas de investigación y práctica externa. Todo esto va a estar sujeto al tema de cómo se esté manejando el Ministerio de Salud y toda la sala situacional en Cochabamba. El primer tema que vamos a llevar en lo que va a ser el primer parcial de automatismos es sistemas de control, mando y regulación de velocidad en motores. El segundo parcial va a ser introducción al control de procesos. Y el tercer parcial va a ser sistemas de control por relé programable. Hace referencia a los ACIs, a los logos, Allen Bradley. PLCs básicos, que son microautómatas para poder empezar a hacer la configuración de las programaciones que tiene cada memoria. Entonces, les voy a desglosar un poquito más de lo que va a ser el primer parcial. En el primer parcial vamos a ver sistemas de control electromecánico, sistemas de control electromagnético, sistemas de control fotoeléctricos, sistemas de control termoeléctrico, sistemas de control electroneumático, sistemas de control electrohidráulico y sistemas de control mixtos. Las simulaciones que se van a realizar en un simulador, el KDSIMU, que van a descargar hoy día, son los circuitos básicos de control de motores, montaje de circuitos básicos, circuitos de autorretención, circuitos de enclavamiento y circuitos de inhibición, arranque de motores monofásicos, arranque de motores a plena carga, tensión de un motor monofásico, estudio del circuito par inversión, de giro de un motor monofásico. Esto es lo que vamos a abarcar en medio parcial. La dirección con la que se está planteando este tema de automatismos es poder aprender a diseñar, simular y para poder implementar en taller los circuitos que ustedes deseen o el cliente necesita que puedan desarrollar. Si tienen alguna duda respecto a los temas que se va a avanzar. Bien, entonces continuamos. Vamos a hacer hincapié en lo que ustedes ya saben, ustedes ya conocen lo que son los dispositivos de entrada, dispositivos de salidas. Vamos a reforzar eso porque es importante que sepan que para el diseño, las conexiones que se van a realizar en un circuito eléctrico para poder automatizar cualquier proceso siempre están en función a las dos conexiones que han aprendido, las más básicas y las más importantes que van a manejar por el resto de sus vidas, que son conexión serie y conexión paralelo. Si manejan bien las definiciones de las conexiones serie y las conexiones en paralelo, van a poder automatizar cualquier circuito que ustedes se puedan proponer. El primer tema que vamos a llevar hoy día, los sistemas de control.
el sistema de control electromecánico. Este sistema de control electromecánico hace referencia a los sistemas de control que permiten realizar cambios de estados en dispositivos que tienen la necesidad de una intervención mecánica sobre el estado de reposo de cada dispositivo. Por ejemplo, ustedes pueden observar ahí el desplazamiento mecánico de una rueda, de un tornillo regulable con muelle, un platillo y una biela. Cuando empieza a desarrollar un movimiento mecánico, van a observar ustedes que la rueda permite que haya una compresión en el tornillo de regulación, permitiendo que cambie su estado. Este estado puede ser de estado de reposo a estado, puede ser a estado dinámico, o en el caso de circuitos eléctricos, de estado 0 a estado 1, de estado off a estado on. Estos dispositivos electromecánicos necesitan la acción de una fuerza externa que rompa el momento de reposo para cambiar el estado de trabajo. Estos momentos de trabajo pueden ser, dependiendo del tipo de dispositivo que se esté usando, pueden ser fuerzas mecánicas, fuerzas de restitución, pueden ser muelles, pueden ser resortes de restitución física, dependiendo al manejo, al uso, a la necesidad que tengas para poder automatizar un proceso. Tú vas a escoger el dispositivo de control electromecánico adecuado para lo que necesites. Lo que se quiere dejar en claro es que los dispositivos electromecánicos son aquellos que necesitan de una fuerza externa para hacer un cambio de estado en sus contactos. Ejemplo: dentro de los dispositivos de accionamiento electromecánicos están los más básicos, que son los pulsadores e interruptores. Los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito, permitiendo el paso o no de la corriente a través de ellos. Estos pulsadores tienen un resorte que los mantiene en un estado que normalmente pueden estar cerrados o normalmente pueden estar abiertos. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, este pulsador necesita de una fuerza externa, una fuerza mecánica, un pulso para poder vencer la fuerza de restitución de este resorte y producir un cambio de estado en sus contactos. Eso es importante que ustedes sepan, que los dispositivos electromecánicos hacen referencia a una fuerza mecánica, una fuerza externa, para producir un cambio entre sus contactos. Dentro de estos dispositivos electromecánicos tienen el pulsador de paro, que es el normalmente cerrado, que es simbolizado por este símbolo que ustedes manejan bien. Tenemos el pulsador de marcha, que está simbolizado por este símbolo, y también existen pulsadores de doble cámara. ¿Cuáles son las definiciones importantes que tienen que saber? Y esto no es si es que quieren, es si es que van a ejercer la profesión de electricistas, tienen que saber las definiciones básicas de los pulsadores. Un pulsador normalmente cerrado lleva la simbología en las terminaciones de los terminales: 1 para entrada, 2 para salida. Para salida. Entonces, esto está codificado por un color que, bajo normativa de la International Electrical Corporation, Convention, está definido como el color de rojo. Este color rojo significa precaución, emergencia. Por lo tanto, los pulsadores de parada siempre van a estar con un color rojo. Acuérdense, las numeraciones van a ser el 1 o 2. 1 y 2. Van a observar que en algunos pulsadores existe el aumento de un dígito, pero el aumento de un dígito siempre va a respetar
el protocolo de la terminación de los dos números que acompañan por norma a este pulsador. Por ejemplo, hay algunos pulsadores que les van a llegar, hay algunos que están trayendo, como la marca Vega. Esos están trayendo los pulsadores con la terminación 11-12. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la terminación de los dos últimos, la terminación del último dígito. Si es 11-12, significa que es un pulsador de parada. Recuerden, lo más importante en automatización es mantener el protocolo de conexión. ¿Y qué indica el protocolo de conexión? Que la entrada de cualquier dispositivo de automatización siempre es por el número impar. Y la salida o la continuación de la automatización es por el número par. Es una norma que tenemos que aprender a respetarla, ya que vamos a realizar los circuitos en base a estos números y tenemos que identificar cada componente en la simulación con los números correspondientes para poder mandar a desarrollo o ensamblaje el circuito que vamos a diseñar. Pulsador de paro normalmente cerrado, 1-2, 11-12. El pulsador de marcha está en un estado que normalmente resulta abierto entre los contactos de entrada 3, salida 4. Normalmente este tipo de pulsador bajo norma está simbolizado por el color verde. Hay algunas marcas que están trayendo, al igual que los pulsadores normalmente cerrados con dos dígitos. En este caso, el pulsador normalmente abierto, si lleva dos dígitos, sería el 13-14. Reconocen que es un pulsador normalmente abierto por los dos últimos dígitos. En este caso también se tiene que respetar el protocolo de conexión, número impar, entrada, número par, salida. Y existen los famosos pulsadores de doble cámara. Estos pulsadores de doble cámara es la unión de un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, que van a estar emplazados dentro de un solo pulsador. ¿Sí? ¿Cómo van a diferenciar la cual conectar los números? El 1-2, NC, 3-4, NA. Ahora, lo más importante de que ustedes tienen que saber respecto a estos dispositivos de los pulsadores es que si vas a manejar los pulsadores tienes que definir el proceso que vas a automatizar. A ver, me explico. Por ejemplo, si tú necesitas cortar un proceso, significa que vas a usar un pulsador de paro. Pero la conexión para cortar cualquier proceso de automatismo que ustedes vayan a hacer, no importa si son 20 líneas de instrucciones, la conexión para cortar cualquier circuito siempre va a ser en serie. Eso anótenlo, eso regístrenlo, agéndenlo, métanse en su cabeza eso porque es lo básico que tienen que saber. Si es que en algún proceso que estás automatizando tú necesitas detener el proceso en cualquier etapa de ejecución, significa que el pulsador de paro que vas a conectar va a estar en serie. Ahora, si tú necesitas que dentro de un proceso de automatización se vaya a activar el proceso de un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, significa que los dispositivos que vas a conectar van a estar en paralelo. Eso significa la importancia de saber las definiciones de la conexión serie y paralelo. La definición de la conexión serie dice que la conexión serie permite el paso de corriente por todo el circuito manteniendo la misma intensidad de corriente en todo el tramo del circuito. Pero si es que llega a existir un corte de corriente, una apertura en el camino del flujo de ese circuito, todo el circuito se inhabilita. A diferencia de la conexión en paralelo.
donde la conexión en paralelo te garantiza que todos los dispositivos que estén en paralelo van a poder activar o desactivar, perdón, activar cada uno de ellos al proceso que están acoplados. O como en definiciones lo manejan en cantidad de cargas. Cada uno de los dispositivos recibe la misma tensión, pero las corrientes van dividiéndose. Y como las corrientes van dividiéndose en cada uno de los dispositivos que están conectados, si alguno llega a presentar una ruptura o una apertura del circuito, la corriente va a seguir fluyendo por los otros circuitos que estén conectados. Por esa razón que para cortar circuito tienes que conectar en serie el dispositivo que va a hacer el corte del circuito. Eso es muy importante, muchachos. Si necesito hacer cortes, el dispositivo tiene que estar conectado en serie. Si necesito activar de diferentes puntos o desde diferentes procesos un proceso, eso significa que los dispositivos van a estar en paralelo. Y como pueden observar, aquí hay una gráfica de todos los dispositivos que ustedes, de todos los pulsadores con los cuales se han debido topar. Hay pulsadores que están estandarizados dentro de un estándar de lo industrial, otros dentro de lo electrónico, otros pulsadores para otro uso de tipo. Eso dependiendo de la necesidad y el uso que le van a dar, van a definir. Después tenemos los interruptores de posición o los famosos finales de carrera. Estos finales de carrera también son llamados los finales de línea, aunque muy mal llamado, pero también los conocen con ese nombre. Estos finales de carrera son elementos que permiten la apertura o el cierre del paso de corriente dependiendo de la posición del objeto que lo active o desactive. Para que se entienda mejor, ustedes pueden observar ahí se tiene un pulsador, perdón, ahí se tiene un final de carrera. Este final de carrera puede tener un brazo que le permita hacer el cambio de estado entre normalmente cerrado a abierto, de normalmente abierto a cerrado, por la fuerza externa que se le aplique en el brazo que cada uno de estos tiene. Como pueden observar, si ese brazo que está extendido llega a sufrir un cambio en su posición inicial por la fuerza externa, en este caso de un vástago, pueden observar que internamente los contactos llegan a sufrir un cambio en sus estados. Ahora, estos finales de carrera tienen la particularidad de manejar dos contactos. Manejan un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Pero como pueden observar en la gráfica, entre el contacto normalmente cerrado y normalmente abierto, regularmente te deberían dar 4 terminales, pero en los finales de carrera te dan un terminal común, como pueden observar acá, un terminal común y los respectivos terminales, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, en este tipo de casos, la diferenciación para saber cuál es el abierto o cuál es cerrado va a depender del dígito que habíamos aprendido en la anterior parte de identificación del normalmente cerrado, que el de salida llegaría a ser el 2 para el cerrado y el normalmente abierto llegaría a ser el dígito 4. Pero a pesar de que esa norma está regulada, hay muchos fabricantes que tampoco utilizan esta normativa. Hay algunos que le ponen el 1, 2, 3, hay algunos que le ponen el 4, 5, 6, o dependiendo de la tendencia que tengan, van modificando los números de los finales de carrera. ¿Cuál es la mejor forma de poder identificar el normalmente abierto, normalmente cerrado? Lo dejas en reposo al final de carrera, testeas la continuidad entre cada uno de los 3 cables y así puedes determinar cuál es el normalmente cerrado y cuál es el normalmente abierto.
Y para verificar la continuidad del funcionamiento de estos contactos, tú tienes que ejecutar una fuerza sobre el brazo que tenga el final de carrera para ver si es que están cumpliendo la función del cambio de estado en cada una de las salidas. Como les comentaba, normalmente debería existir 4 terminaciones, 4 terminales, pero las entradas siempre están puenteadas y ese llega a ser el común. Son las entradas que están puenteadas y solamente sacan un cable. Las salidas pueden tener la terminación el 2 para el normalmente cerrado o el 4 para el normalmente abierto. Si es que van a llevar 2 dígitos, tienen que basarse en el último dígito, como les había mencionado. Si en este caso les dice 22, significa que es el cerrado, valiéndonos del último dígito, y si dice 14, el 4 del normalmente abierto. Algunos modelos que ustedes van a observar, les digo algunos porque dependiendo de la necesidad que tengas para automatizar la máquina que estás ejecutando, vas a observar que necesitas un final de carrera con un brazo más largo, con un brazo más corto, con una rueda más grande, con una rueda más corta. Vas a necesitar que tenga un dispositivo de posicionamiento y cosas así. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que hay este tipo de pulsadores que solamente tienen un pequeño vástago sin rueda en la cabeza, otro con más largo. Entonces, cada uno de estos finales de carrera va a estar en función al proceso que desees automatizar. Otro dispositivo que se maneja, que también necesita de una fuerza mecánica para poder cambiar el desplazamiento de sus contactos, son los flotadores. Los flotadores son dispositivos electromecánicos que abren o cierran su contacto dependiendo del estado del nivel de agua. El flotador tiene una cámara donde están los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, e internamente tienen una esfera que con el cambio de estado del nivel del agua van abriendo los contactos o van cerrando. Ustedes pueden observar que ese es el funcionamiento normal de un flotador, que dependiendo del nivel del agua, este va a poder subir o va a poder bajar. Y existe un contrapeso, como ustedes pueden observar, que tal vez alguna vez se han preguntado para qué sirve. Ese contrapeso nos permite regular tanto la acción de apertura como la acción de corte. Si este regulador estuviese más abajo, el flotador cortaría en menos distancia o en menos nivel de agua. Si este estuviera más arriba, el flotador cortaría en más nivel de agua. ¿Sí? Todos los flotadores, absolutamente todos los flotadores, tienen una protección hermética. Esa protección hermética tiene que ser de la calidad IP67, 68, porque va a trabajar inmerso bajo el agua. Eso significa que no tiene que tener ninguna filtración que pueda llegar a oxidar los contactos que tenga internamente. El contrapeso en todas las marcas siempre lo van a tener para poder regular el ángulo de corte. Normalmente en la parte interior de estos flotadores van a observar que existe una esfera. Dependiendo del estado del flotador, si está en posición horizontal bajo, horizontal alto, esa esfera va a incidir directamente en los contactos que estén abiertos para cerrarlos en la posición horizontal baja, y cuando esté en la posición horizontal alta, esos contactos que estaba presionando por la gravedad, esa esfera va a cambiar su posición
al otro lado y va a abrir lo que estaba cerrando y va a cerrar lo que estaba abierto. Estos flotadores manejan entonces dos contactos, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Van a observar que tienen tres cables. De los tres cables existe un común. Existe el común que va a hacer continuidad con el cerrado y no va a hacer continuidad con el abierto hasta que lo cambies de posición y la continuidad en los contactos va a sufrir un cambio. Con el que hacía continuidad ya no va a ser continuidad y con el que no hacía continuidad va a ser continuidad. Esos tres cables, al igual que el caso de los finales de carrera, para tener una mejor certeza de qué colores vas a usar en el nivel alto del tanque o en el nivel bajo del tanque, se tienen que testear y dependiendo de la profundidad del tanque se tiene que hacer una regulación al torque que va a sufrir el flotador. Por último, otro dispositivo mecánico, el presostato. El presostato es un mecanismo que abre o cierra unos contactos que posee en función de la presión que se detecta. Esta presión puede ser provocada por el aire, por el aceite o por el agua. Eso va a depender de qué tipo de presostato estés usando. El presostato normalmente tiene, al igual que el flotador, al igual que el final de carrera, tres terminales. De los tres terminales existe uno que es común y ese común tiene una salida normalmente cerrada, normalmente abierta. Dependiendo de la presión a la cual se regule el presostato, cuando empiece a cargar, en este caso la compresora empiece a llenar el tanque, cuando empiece la presión a elevarse tanto que supere la resistencia del resorte, si la presión es más fuerte que la resistencia del resorte, eso va a provocar que se produzca un cambio de estado en los contactos que el presostato tiene. Es por esa razón que en el presostato también se pueden regular la presión de activación y la presión de corte. ¿Por qué? Porque es cierto que en una primera etapa lo que va a hacer el compresor es ir introduciendo aire al tanque. A medida que vaya introduciendo aire comprimido al tanque, la presión va a ir ejerciéndose hacia el presostato y el presostato, al ver que la presión es mucho mayor que su resorte, va a hacer un cambio en los estados de sus contactos. Pero a medida que ustedes vayan utilizando el aire del tanque, la presión del resorte va a vencer a la presión del tanque. Eso significa que los contactos que habían hecho un cambio van a volver a su estado inicial, haciendo que el motor arranque de nuevo. ¿Sí? Esos serían los dispositivos electromecánicos. ¿Hay algún dispositivo electromecánico que nos estemos olvidando hacer un análisis y un repaso en esta clase? Que se les venga a la mente. De los que tienen llave, profe, que uno es automático y el otro es manual. Muy bien. Muy bien. Existen interruptores, existen llaves selectoras que también son dispositivos de accionamiento mecánico, ¿no es cierto? Ahora, esas llaves selectoras, las llaves selectoras que ustedes conocen,
normalmente llevan dos contactos. En la parte superior, dos contactos de entrada, dos contactos de salida. Las llaves selectoras es la unión de dos pulsadores normalmente abiertos, ¿sí? Entonces, en la parte posterior de una llave selectora van a observar las terminaciones 3-4, 3-4. Dependiendo del tipo de llave selectora, si la llave selectora es de dos posiciones, solamente va a tener un mecanismo de pulsación normalmente abierta en la parte posterior con identificación 3-4 o 13-14. Si la llave selectora es de tres posiciones en la parte posterior, va a tener esos dos contactos normalmente abiertos. Uno para la posición 1, la posición 2, que es la parte central, normalmente es el apagado, y la posición 3, que sería la opción de la otra opción de poder activar otro circuito. Y los interruptores que ustedes manejan muy bien. Y también los conmutadores que también ya conocen, que serían otros dispositivos de accionamiento mecánico, electromecánico. ¿Algún otro dispositivo, jóvenes? Gracias por la aclaración. El pulsador de parada de emergencia, profe. Muy bien, el pulsador de parada de emergencia es un pulsador normalmente cerrado con autorretención. ¿Qué implica esto? Que cuando tú presionas ese pulsador, se queda en ese estado presionado hasta que alguien venga y le da un semigiro y este vuelva a su posición inicial. La terminación es igual que un pulsador normalmente cerrado, el 1-2 o el 11-12. Pero muy buen detalle. Normalmente, absolutamente, todos los diseños que ustedes hagan siempre van a tratar de poner un pulsador de parada de emergencia. ¿Algún otro, muchachos? Bien, les voy a pasar ahorita un link al grupo para que sea más fácil. Y con ese link les va a dirigir a una página donde van a poder descargar el programa que vamos a usar. Probablemente ya lo tengan el programita, es el programa KDesimu. En caso de que no lo tengan, lo hayan perdido o no lo han podido descargar, les voy a pasar el link para que lo puedan descargar. Y vamos a usar, es uno de los programas que vamos a usar para realizar las simulaciones de los circuitos. Profe, es solo para computadora, ¿no? Correcto. Y los que no tienen compu, profe. También se puede, lo ideal es aprender primero a realizar los circuitos manualmente. Entonces... Sí, porque la mayoría no tiene acceso a computadoras, profe, por eso lo decía. Sí, es probable. Pero van a ver que realizándolo manualmente, con un buen criterio de simulación, se llega a ejecutar los circuitos. Ya les he mandado para los que gusten descargar ese programa. Les voy a mostrar a dónde les va a dirigir para los que tengan la posibilidad de descargarlo. Ese link que les he mandado. Profe, ¿y para celulares no hay? No existe para hacer. Hay uno que es hay uno que es básico para circuitos. Por el tema de la cantidad de recursos que usan, no hay una aplicación para celular.
En caso de que puedan acceder a una computadora, este programa les va a servir mucho para poder hacer diseño. Ahí está, como pueden observar, ustedes colocan el link en esta parte superior y lo único que tienen que presionar es en descargar. Una vez que ustedes descargan el archivo, van a tener una carpeta con el nombre KDecimu. Lo vamos a descargar a ver para que sea veloz. Como pueden observar, les va a descargar en un archivo comprimido. No se ve nada. Ahora sí. Les va a descargar un archivo comprimido. Ustedes van donde les ha descargado el archivo, lo que hacen es descomprimirlo. Lo descomprimen. Y aquí está. Esta es la carpeta. Lo único que tienen que hacer con esta carpeta es muy sencillo. Lo colocan en la unidad de trabajo que ustedes dispongan. Sí, pueden colocarlo en el disco D, en el disco E, donde ustedes mejor consideren colocarlo. Y una vez que ustedes tengan copiado ese archivo, lo único que tienen que hacer es hacerle doble clic. Aquí está carpeta KDecimu, le hago doble clic. Aquí está KDecimu V3. Aquí hay un programa que dice KDecimu.exe. Lo único que vas a hacer es darle clic derecho, enviar a la pantalla principal. Listo. Y cuando abras el circuito, el programa te va a pedir un código. Y el código es 4962. Entonces me vengo a la pantalla principal. Ahí ya va a estar el KDecimu para ustedes disponible. Y como les comentaba, ahorita les voy a mostrar, les va a aparecer una ventanita que les pide que introduzcan el código. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es meter el código 4962. Le ponen OK. Listo. Este es el programa. Este es el programita. Vamos a realizar algunos circuitos básicos aquí para repasar los dispositivos electromecánicos. ¿Sí? Si ustedes hacen una exploración en la parte superior, el primer icono son alimentadores, donde está línea, neutro, protección eléctrica, línea, neutro, protección eléctrica, línea, protección eléctrica, línea, neutro. Y las tres líneas neutro más protección eléctrica. También tienen la posibilidad de poder usar corriente continua, positivo o negativo. Ambas alimentaciones tienen la posibilidad de usar un transformador, un rectificador y un inversor. De lo más común que vamos a usar nosotros es el famoso línea neutro, que usamos porque es la corriente que tenemos en el instituto. Es importante también repasar el tema de cuándo utilizar un diseño en base a línea neutro o un diseño en base a línea. Eso va a depender del sistema de distribución que tengas en el lugar donde vas a trabajar. Pero el 80%, el 70% de las empresas prefieren emplazar un transformador en conexión estrella, delta media tensión, estrella en baja tensión, para poder optimizar y poder realizar un balance de cargas
de mejor forma entre las tres líneas y el neutro. Entonces es por esa razón que en el instituto tenemos una conexión de un transformador en estrella. ¿Qué significa que tenga la conexión estrella? Significa que va a tener tres líneas más un neutro, ¿sí? Entre línea a línea, ustedes saben que nos va a dar 380 voltios, y entre cualquier línea y neutro nos va a dar una tensión de 220 voltios. En caso de que tengamos una conexión línea-neutro 220 voltios, eso repercute directamente en el tipo de protección que vamos a utilizar. En este caso, si es línea-neutro, ustedes saben que solamente hay que proteger la conexión a línea, ¿sí? En el segundo icono que ustedes pueden ver están fusibles seccionadores. Después tenemos los automáticos o disyuntores, los termomagnéticos. En el tercero tenemos los contactores, interruptores. Tenemos motores. Tenemos algunos circuitos especiales como ser los reóstatos, transformadores, resistencias. Tenemos los contactos normalmente abiertos, tenemos los pulsadores, tenemos los interruptores y tenemos también los relés. Aquí tenemos una selección de dispositivos electromecánicos. Aquí tenemos los relés especiales que se usan para conectar sensores fotoeléctricos, sensores inductivos, capacitivos. Y aquí tenemos las diferentes bobinas, desde el contactor, válvulas biestables, tenemos relés intermitentes, telerruptores, temporizador con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión. Y por último, las líneas de conexión, líneas de cable, líneas de neutro, la protección de tierra para polaridad positiva, polaridad negativa, puntos de empalme y conexión en línea de todos los dispositivos. Haciendo un repaso de lo que hemos aprendido, necesitamos entonces proteger el circuito con un interruptor termomagnético. En este caso va a ser de un polo. Le vamos a poner F1. Vamos a usar un interruptor normalmente cerrado. Y habíamos dicho que para que pueda hacer un corte de todo el proceso que se va a ejecutar, el interruptor tiene que estar en serie con todo el circuito que va a venir para automatizar la etapa que estás ejecutando, ¿sí? Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner S1. Fíjense que este programa por defecto ya te parametriza las terminaciones 11-12, 11 para la entrada y 12 para la salida. ¿Sí? Habíamos dicho que si vemos eso, nos basamos en el último dígito para saber si es normalmente abierto o cerrado. En este caso es un contacto normalmente cerrado. Si no estás acostumbrado a esta nomenclatura, el programa te da la libertad de poder usar la nomenclatura que tú estás acostumbrado a ver. Por ejemplo, el 1-2. Si voy a trabajar con la línea SACIN o si voy a trabajar con la línea CHIN, normalmente el cerrado viene con 1-2. Le pongo OK. La ventaja de este programa es que te permite poder colocar texto. Entonces le puedo poner aquí, le pongo que ese pulsador es el de parada. Lo voy a conectar aquí. Le voy a poner que va a ser el de parada. Y voy a utilizar un interruptor normalmente abierto que va a ser para el accionamiento. Lo mismo, si no te sientes cómodo con las terminaciones 13-14, tienes la libertad de poder diseñar con las terminaciones 3-4. Para poder activar o desactivar, vamos a utilizar aquí un indicador. Este indicador va a ser de color verde, está bien, o ya de color rojo. ¿Sí? Vamos a colocar la nomenclatura H1, que es con la que normalmente se les conoce a los indicadores, y en algunos
algunos indicadores luminosos siempre van a venir con la terminación X1 para la entrada y X2 para la salida. Ese es el identificativo que debería tener cada dispositivo indicador luminoso para poder identificarlos. X1 entrada, X2 salida. Entonces, para poder hacer las conexiones, vengo y agarro el cable línea y voy ejecutando las conexiones entre cada uno de los dispositivos. Agarro clic izquierdo donde voy a empezar a trazar y sin soltar llego hasta la posición donde quiero que se conecte y lo suelto. Hacemos lo mismo con el neutro. Suelto. Cuando necesite hacer ángulos de 90 grados lo suelto. Ok. Es probable que a ustedes y en este caso a mí no me ejecute el programa, y la razón es porque a veces no llegamos a realizar un buen empalme entre las conexiones. Vamos a ver si hemos llegado a ejecutar una buena conexión entre los empalmes. Para poder ejecutar la simulación de este circuito, primero tengo que subir el interruptor termomagnético. Y entre las líneas veo que el cambio de color me indica que la conexión está correctamente hasta aquí. Ha producido un cambio de color entre el 2 y 3, entonces la corriente está pasando desde línea por el interruptor termomagnético, está pasando por el pulsador de parada y está llegando a la entrada del pulsador de marcha. ¿Sí? Este pulsador tiene la capacidad de poder dejar pasar la corriente o cortar la corriente, ¿no es cierto? Ese fenómeno que han observado es porque he declarado los dos símbolos con el mismo nombre, por eso mientras abre uno el otro se cierra. Y le vamos a poner un texto aquí para diferenciarlo. Esto le vamos a poner con el nombre marcha. Ok, listo. Simulamos, cerramos nuestro termomagnético y activamos nuestro circuito para poder ver nuestra primera automatización, que es el encendido de un indicador. Ahora voy a volver a insistir en esto, en el tema de para tener que cortar un proceso industrial es importante que la conexión sea siempre en serie. Bien, muchachos, vamos a observar esto. Ejemplo, en una industria con un pulsador de marcha se ejecuta la activación de toda la línea de alimentación de 380 para las máquinas en un sector, y se necesita tener un pulsador de parada en cada máquina, como también en el cuadro de control, ¿sí? Entonces, digamos que existen dos máquinas. Si tenemos dos máquinas y cada una de esas máquinas tendría que tener la capacidad de poder apagar la energía desde cualquier punto de las máquinas, eso significa que ese pulsador de emergencia que su compañero mencionaba tiene que estar conectado en serie, ¿sí? Vamos a tener tres pulsadores, uno que va a estar en el cuadro de distribución y uno en cada máquina. Como tenemos dos máquinas, entonces tendríamos que tener tres pulsadores de parada. Voy a usar aquí, voy a usar el interruptor, aquí está el segundo interruptor. Es importante que no se olviden esto, que si necesito parar el proceso desde cualquier parte, tiene que estar en conexión serie. No importa qué proceso estés realizando, tiene que estar en serie. Bien, vamos a copiar esto, le vamos a pegar acá. Ahí le vamos a poner la parada 2. Ok. Y este le vamos a poner parada 3. Listo, ahora va a ser la parada 1, parada 2, parada 3. Muy bien.
primero tenemos que subir el interruptor termomagnético, la corriente está pasando a través del dispositivo de parada 1, conectamos el pulsador o el interruptor de marcha y observamos que evidentemente está funcionando la red de alimentación, por ejemplo. Pero en caso de que en la máquina 2 o en la máquina 3 alguien esté sufriendo una descarga eléctrica o ha habido un error en la etapa de producción, esos 3 interruptores que he conectado en serie deberían tener la facultad de poder interrumpir todo el proceso que se estaba ejecutando. No importa en qué etapa esté ejecutándose, si presiono desde la máquina 2 ese pulsador de parada, debería detenerse el proceso. Y como pueden observar, se detiene. ¿No es cierto? Si ejecutamos la misma simulación y vemos que existe un problema en el sector 3, donde está la máquina 3, el pulsador de parada de esa máquina debería cortarme todo el proceso. Y evidentemente corta el proceso. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, es importante que para realizar cualquier corte de producción, cualquier paro de emergencia que se necesite realizar, se tiene que hacer una conexión en serie de los pulsadores de parada. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿importa dónde coloque mi pulsador de parada? Sí, antes de cada máquina, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Vamos a agarrar este interruptor de parada y lo vamos a trasladar acá. Vamos a llevarlo después del indicador. ¿Sí? La definición dice entrada por el número impar. Vamos a respetar eso, la entrada. Y mientras voy haciendo esto, les hago la pregunta: ¿va a cumplir el mismo funcionamiento o va a tener algún inconveniente? ¿Va a tener algún inconveniente? Veremos, a ver. Igual va a cortar la energía. Primero subimos el interruptor magnético, activamos el circuito y vemos que en el sector de la parada 3 hay un problema y necesitamos abrir el circuito inmediatamente. Funciona. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de la definición, que si tú conectas un interruptor en serie, un interruptor de parada en serie, ese interruptor te va a cortar el circuito, no importa en qué etapa del proceso esté. Y con esto hemos verificado esto. ¿Sí? Si desean cortar un proceso, no importa en qué etapa esté, conéctenlo en serie y ese va a cortar el proceso. ¿Se ha entendido? Se entendió, profe. Entonces, Está bien. ¿tiene que estar antes o después de la máquina? Por norma, la línea o el protocolo de conexión indica que los dispositivos de parada accionamiento siempre tienen que estar antes de la etapa final o del consumidor. En este caso, nuestra etapa final es el indicador luminoso, porque la salida del indicador luminoso va directamente a neutro, ¿no es cierto? Lo correcto es que este interruptor esté aquí, ¿no es cierto? Ya, profe, o sea, tiene que estar en serie. Correcto. Lo he trasladado ahí para mostrarles que evidentemente, no importa en qué parte esté, la conexión serie siempre va a cortarse el circuito. ¿Alguna duda, consulta respecto a esto? Solo quiero que se metan eso en su cabeza, que si necesitan que un proceso se corte, tienen que conectar ese dispositivo en serie.
Para darles otro ejemplo, vamos a detener este proceso y en vez de utilizar un interruptor, vamos a utilizar un final de carrera. ¿Sí? El final de carrera, van a ver que aquí también tenemos esa facilidad de poder contar. Aquí está un final de carrera. Como les había comentado, el final de carrera normalmente tiene un común y tiene dos contactos. El común es el 11, el 12 llegaría a ser el contacto normalmente cerrado y el 14 el normalmente abierto. Ahora, yo les pregunto, si la finalidad de este final de carrera es cortar el proceso, ¿entre qué terminaciones tengo que conectar? Es obvio que la salida del 12 lo voy a conectar al 11, ¿no es cierto? Pero si deseo que este final de carrera corte el circuito, el X1, ¿a cuál de estos dos terminales tendría que colocar? ¿Al 12 o al 14? Al 14. Al 14. Al 12. A ver. El 11 y el 14, profe. El 11 y el 14. Bien, haremos esa primera prueba. Recuerden que lo que queremos es que el final de carrera, cuando llegue a presionarse, corte el circuito. Pero si nosotros hacemos la conexión al 14 y ejecutamos el proceso, vamos a ver. Primero, observamos que la corriente fluye a través del interruptor termomagnético, el pulsador de parada 1, el pulsador de marcha, el pulsador de parada 2, hasta llegar al final de carrera. Pero resulta que el final de carrera, en su estado normal de funcionamiento, no deja pasar corriente entre el 11 y 14 porque es un contacto normalmente abierto. No deja pasar corriente. Entonces no nos activa el circuito. Entonces, por eso les decía que es importante que ustedes recuerden que si deseo cortar el proceso de un circuito o de un proceso, es el contacto normalmente cerrado el que voy a utilizar y conectarlo en serie. Y en este caso, por norma, sabemos que la terminación 1, 2 identifican al normalmente cerrado. Por lo tanto, lo correcto era colocar a la terminación 2. Subimos el interruptor termomagnético, accionamos la marcha. Este fenómeno se da cuando no hay una buena conexión. Fíjense, hasta aquí llega la corriente y de aquí ya no está pasando. Entonces, en alguna parte hay una mala conexión. Para eso borro esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Para poder volver a cablearlo. Voy a agarrar el 12. Acá. Listo. Ok. Bien. Ahí está. Está funcionando. Entonces, si alguien, o en este caso, digamos que es una puerta corrediza que ahorita ha activado el motor. La puerta empieza a avanzar y llega al final del cierre, y en el final del cierre hemos utilizado un pulsador, pero un final de carrera, para que corte el proceso y funcionamiento del motor, en este caso de este indicador. Si es que se llega a ejecutar una presión sobre el final de carrera, llega a cortar el circuito como dice la definición. ¿Sí? Sí, está bien, profe, ahora sí se entiende. Bien, muchachos, ya nos hemos pasado con un poco de tiempo. Miren, ahorita no sé cómo está esto de... Bueno, nos comentó Dirección Académica que todavía no los habían agregado al módulo. De todas formas, este video que les estoy